Hay cámaras por todas partes. Quiero decir, por todas partes. Así que es un poco sorprendente cómo algunos individuos todavía se las arreglan para pasar por alto los ojos vigilantes a su alrededor. ¿No me hagas esto, en serio? ¿Qué? No había nadie a mi alrededor. La realidad es que la gente siempre será gente. Curtis es acusado de abusar de una estudiante de 14 años, desde besarse en un ascensor a policías que se ponen racistas. Adelante, Salmon Try. Te llevaré en un viaje a través de los increíbles momentos grabados. Prepárate para divertirte. Besarse en un ascensor. Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad de Nairobi, Kenia. La gente se apresura a realizar sus tareas cotidianas, sin ser consciente de los extraordinarios acontecimientos que están a punto de producirse. En un anodino edificio de oficinas enclavado entre altísimos rascacielos, un viaje en ascensor aparentemente mundano pronto se convertiría en el centro de atención. El ascensor, equipado con cámaras de videovigilancia de última generación, observaba en silencio las idas y venidas de sus pasajeros. Poco podía imaginar que captaría un momento que conmocionaría a toda la sociedad. Cuando las puertas se abrieron en una planta, dos hombres entraron, ajenos a la mirada de la cámara. Estos dos hombres, cuya identidad no se ha revelado, parecían estar enfrascados en una conversación. Su lenguaje corporal sugería una familiaridad y comodidad que dejaban entrever una conexión más profunda. A medida que ascendía el ascensor, el ambiente se iba cargando de una tensión innegable. Fue en la planta 15 donde ocurrió lo inesperado. En un momento de cruda emoción, los dos hombres se inclinaron y compartieron un apasionado beso. La cámara del ascensor, que captó todos los detalles, congeló la escena en el tiempo. Las imágenes se filtraron más tarde, desencadenando una reacción en cadena de controversias y especulaciones. Las circunstancias que rodearon este incidente siguen rodeadas de misterio. Eran dos desconocidos que encontraron consuelo en los brazos del otro. ¿O eran amantes secretos que finalmente sucumbieron a sus deseos en un momento de vulnerabilidad? Las respuestas a estas preguntas quizá nunca se conozcan del todo, pero el impacto de sus acciones repercutiría mucho más allá de los confines del ascensor. Al difundirse la noticia, las redes sociales se llenaron de reacciones. Algunos aplaudieron la valentía de estos hombres, saludando su acto como un paso hacia una mayor aceptación e inclusión. Otros, sin embargo, expresaron indignación y repugnancia, aferrándose a prejuicios anticuados y creencias discriminatorias. El incidente suscitó un intenso debate sobre los límites del amor y el derecho de las personas a expresar libremente su afecto. Puso en tela de juicio las normas sociales y obligó a la gente a enfrentarse a sus propios prejuicios. La historia trascendió rápidamente los límites de un simple viaje en ascensor y se convirtió en un símbolo de la lucha constante por los derechos y la aceptación de las personas LGBTQ+. A raíz de este incidente, las organizaciones que defienden los derechos LGBTQ+, aprovecharon la oportunidad para sensibilizar y promover el diálogo. Hicieron un llamamiento a la empatía, la comprensión y el fin de la discriminación por motivos de orientación sexual. El incidente se convirtió en un grito de guerra en favor del cambio, inspirando a las personas a cuestionar sus propios prejuicios y a luchar por una sociedad más integradora. El incidente de dos hombres sorprendidos, besándose en un ascensor, trascendió los confines de un único momento, desencadenando una conversación más amplia sobre la visibilidad y la representación de la comunidad LGBTQ+. Sirvió como poderoso recordatorio de la importancia de las diversas narrativas y del impacto que pueden tener en la sociedad. Para muchas personas LGBTQ+, el incidente supuso un sentimiento de validación y empoderamiento. Ver a dos hombres expresar abiertamente su amor puso en tela de juicio la idea de que sus identidades debían ocultarse o reprimirse. Envió el mensaje de que sus historias importaban y merecían ser escuchadas. El incidente también arrojó luz sobre las luchas a las que se enfrentan las personas LGBTQ+ en su vida cotidiana. Puso de manifiesto la vulnerabilidad y el valor necesarios para desenvolverse en un mundo que a menudo los margina y discrimina. Al compartir su historia, los dos hombres del ascensor se convirtieron en símbolos de resistencia y desafío, inspirando a otros a abrazar su verdadero yo. No hay que subestimar el poder de la visibilidad. Cuando a las comunidades marginadas se les da una plataforma para compartir sus experiencias, se humanizan sus luchas y se fomenta la empatía. El incidente de dos hombres sorprendidos besándose en un ascensor abrió un diálogo sobre la necesidad de representación LGBTQ+ en los medios de comunicación, la política y la vida cotidiana.
Tras el incidente, se renovó la presión por la visibilidad del colectivo LGBTQ+ en la sociedad keniana. Activistas y aliados pidieron una representación más inclusiva en los medios de comunicación, instando a cineastas, escritores y creadores de contenidos a contar historias diversas que reflejen las realidades de las personas LGBTQ+. Hicieron hincapié en la importancia de las representaciones positivas y auténticas que desafían los estereotipos y promueven la comprensión. El incidente también puso de relieve la necesidad de una educación sexual integral en las escuelas. Muchos afirmaron que, al proporcionar información precisa sobre la orientación sexual y la identidad de género, los jóvenes pueden desarrollar una mentalidad más integradora y tolerante. Pidieron un sistema educativo que fomente la empatía, el respeto y la comprensión hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Más allá de Kenia, el incidente resonó en las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo. Sirvió para recordar que la lucha por la igualdad dista mucho de haber terminado. En países donde la homosexualidad está penalizada o estigmatizada, el incidente proporcionó esperanza e inspiración. Demostró que, incluso ante la adversidad, el amor y la aceptación pueden prevalecer. El incidente también suscitó debates sobre el papel de los aliados en el movimiento LGBTQ+. Puso de relieve la importancia de que personas de toda condición defiendan la igualdad y utilicen sus privilegios para amplificar las voces marginadas. Los aliados desempeñan un papel crucial a la hora de desafiar las normas sociales y abogar por el cambio. Penélope Williams. Nuestra historia comienza en Wrexham, una pequeña ciudad de Gales, donde una enfermera llamada Penélope Williams se vio envuelta en una relación secreta con un paciente. Poco podía imaginar que esta relación amorosa prohibida tendría un final trágico y la llevaría a la perdición. Todo empezó en enero de 2022, cuando el paciente A, cuya identidad no se ha revelado, se desmayó en un aparcamiento de Wrexham. En lugar de pedir asistencia médica inmediata, Penélope Williams decidió mantener oculta su relación y no llamó a una ambulancia, sino que llamó a un colega y le dijo que le practicara la reanimación cardiopulmonar. El paciente A fue encontrado sin respuesta, con los pantalones bajados, y falleció trágicamente debido a una insuficiencia cardíaca y una enfermedad renal crónica. Penélope Williams fue acusada de desprestigiar la profesión de enfermería y posteriormente fue expulsada. El tribunal consideró que el hecho de que no revelara la relación y su escasa percepción del daño potencial que podía causar a la reputación de la enfermería eran desviaciones significativas de las normas que se esperan de una enfermera titulada. La vista reveló que Penélope Williams y el paciente A se habían conocido aproximadamente un año antes del trágico incidente. La paciente A padecía múltiples enfermedades y recibía tratamiento en la unidad donde Williams trabajaba como enfermera general. La noche del incidente, Williams afirmó que había ido a casa de un colega antes de reunirse con el paciente A. Fue durante esta reunión cuando los acontecimientos dieron un giro devastador. Poco antes de medianoche, Williams hizo una angustiosa llamada a su colega, llorando y pidiendo ayuda. Sin embargo, en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia, decidió no actuar. Cuando su colega llegó al aparcamiento, descubrió al paciente parcialmente vestido y sin respuesta. Fue en ese momento cuando se hizo evidente el verdadero alcance de la tragedia. Al principio, Williams intentó ocultar la naturaleza de su relación, afirmando que había ido al aparcamiento después de que el paciente A le enviara un mensaje diciendo que se encontraba mal. Sin embargo, al día siguiente, admitió ante la policía que habían mantenido una relación sexual. Esta confesión, junto con el hecho de que no solicitara asistencia médica, provocó su despido de la profesión de enfermera. El panel del Consejo de Enfermería y Matronas concluyó que las acciones de Penélope Williams eran tan graves que permitirles seguir ejerciendo socavaría la confianza pública en la profesión de enfermería y en el propio organismo regulador. El Consejo determinó que su aptitud para el ejercicio de la profesión estaba mermada y la excluyó del registro de enfermeros. El caso de Penélope Williams suscitó un renovado interés por las directrices éticas y los reglamentos que rigen la profesión de enfermería. Suscitó debates sobre la necesidad de protocolos más estrictos y una mayor concienciación sobre los riesgos potenciales asociados a las relaciones personales entre los profesionales sanitarios y sus pacientes. El incidente también llevó a reevaluar los sistemas de apoyo existentes para las enfermeras. Puso de relieve la importancia de proporcionar recursos y orientación para ayudar a las enfermeras a navegar por las complejidades de su vida profesional y personal. El bienestar de enfermeras y pacientes debe ser prioritario para garantizar la máxima calidad de los cuidados. No se puede subestimar el impacto de este caso en la percepción pública de la profesión de enfermería.
Casos como este erosionan la confianza que los pacientes depositan en los profesionales sanitarios. Es crucial que la comunidad de enfermería aborde estas cuestiones de frente, reforzando los valores de integridad, profesionalidad y atención centrada en el paciente. Los trágicos sucesos de Penelope Williams y el paciente A nos recuerdan la inmensa responsabilidad que conlleva ser enfermera. Es una profesión basada en la confianza, la compasión y el compromiso de dar prioridad al bienestar de los pacientes por encima de todo. La culpa de sus actos pesaba mucho sobre Williams. Sabía que había faltado a su deber como enfermera, pero el miedo a que la verdad saliera a la luz la mantenía atrapada en un círculo de secretismo y engaño. Cuando su colega llegó al aparcamiento y descubrió a la paciente, inconsciente, parcialmente vestida y al borde de la muerte, se hizo evidente el alcance de la tragedia. El corazón de Williams se hundió al darse cuenta de las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Tras la muerte del paciente A, Williams tuvo que enfrentarse a las autoridades. Al principio, intentó ocultar la naturaleza de su relación, alegando que había ido al aparcamiento tras recibir un mensaje del paciente A en el que le decía que se encontraba mal. Sin embargo, el peso de la culpa y la presión de la investigación llevaron a Williams a admitir la verdad ante la policía al día siguiente. Confesó su relación sexual, exponiendo la profundidad de su conexión y el alcance de su engaño. Las decisiones contradictorias y la confusión emocional de Penelope Williams quedaron al descubierto durante la audiencia disciplinaria. Su admisión de la relación y el hecho de que no solicitara asistencia médica sellaron su destino. El Tribunal del Consejo de Enfermería y Matronas reconoció que Williams estaba arrepentida de sus actos. Sin embargo, también señalaron su escasa comprensión del daño potencial que su relación podía causar a la reputación de la enfermería y a la seguridad pública. Aún así, es importante señalar que el jurado reconoció que las acciones de Williams no eran representativas de la profesión de enfermería en su conjunto. La inmensa mayoría de las enfermeras son profesionales entregadas, que prestan cuidados excepcionales y respetan las normas más estrictas de ética y profesionalidad. Melissa Marie Curtis, la profesora del condado de Montgomery, está detenida esta tarde. Melissa Marie Curtis se entregó esta mañana. Está acusada de 15 cargos, incluyendo sexo y abuso de un menor. En una revelación impactante que ha enviado ondas de choque a través de la comunidad, una exmaestra de escuela intermedia de Maryland, Melissa Marie Curtis, ha sido detenida y acusada de mantener relaciones sexuales con un alumno de 14 años. Melissa Marie Curtis, un nombre que en su día se asoció con la educación y la tutoría, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que ha sacudido la Montgomery Village Middle School. Curtis, que en aquel momento tenía 22 años, trabajaba como profesora en la escuela cuando se produjeron los presuntos abusos hace 8 años. Se le confió la responsabilidad de formar mentes jóvenes, pero en lugar de ello, se la acusa de traicionar esa confianza de la forma más atroz imaginable. Nacida y criada en Maryland, Melissa Marie Curtis soñaba con influir positivamente en la vida de los jóvenes estudiantes. Persiguió su pasión por la educación y finalmente consiguió un puesto de profesora en la Montgomery Village Middle School. Curtis era considerada una educadora dedicada y entusiasta, admirada tanto por sus colegas como por sus alumnos, pero pocos sabían de los oscuros secretos que se escondían bajo su aparentemente perfecta fachada. La Montgomery Village Middle School, un lugar donde los niños vienen a aprender y crecer, se convirtió en el telón de fondo de los presuntos abusos. Fue dentro de las paredes de esta institución educativa donde Curtis fue acusado de cometer actos incalificables contra un estudiante vulnerable. La escuela, conocida por su compromiso de proporcionar un entorno seguro y enriquecedor, quedó conmocionada por las impactantes revelaciones que se produjeron. Al difundirse la noticia, la comunidad quedó sumida en un estado de incredulidad. Los padres, que antes confiaban en la capacidad de la escuela para proteger a sus hijos, ahora cuestionaban la base misma de la confianza que se había roto. El impacto de las presuntas acciones de Curtis se extendió mucho más allá de la víctima y su familia, dejando una cicatriz duradera en toda la comunidad. Es importante recordar que este caso no se refiere únicamente a las acciones de un individuo, sino que refleja la cuestión más amplia de la seguridad de los niños y la necesidad de vigilancia en nuestras instituciones educativas. Los presuntos abusos nos recuerdan con crudeza que debemos permanecer vigilantes para proteger a nuestros niños y hacer que quienes ocupan puestos de autoridad rindan cuentas de sus actos. Cuando un varón adulto presentó una denuncia de malos tratos, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery no tardó en iniciar una investigación exhaustiva del asunto. Lo que descubrieron fue una serie de sucesos inquietantes que tuvieron lugar en la escuela, en el vehículo de Curtis y en varias residencias del Condado de Montgomery. Según documentos policiales obtenidos por Fox 5DC, los presuntos abusos ocurrieron entre enero y mayo de 2015. Curtis,
que tenía 22 años en ese momento, participó en actos sexuales con la víctima de 14 años en múltiples ocasiones. Los abusos tuvieron lugar dentro del recinto escolar, donde Curtis tenía encomendada la seguridad y el bienestar de sus alumnos. Se trata de una traición del más alto nivel. La víctima, cuya identidad permanece protegida, sufrió una terrible experiencia a manos de Curtis. El abuso se extendió más allá de la escuela, ya que Curtis utilizó su vehículo y varias residencias en el condado de Montgomery como lugares para estos actos incalificables. Los detalles de los abusos son demasiado perturbadores para relatarlos, pero es importante arrojar luz sobre la gravedad de la situación. La investigación reveló que Melissa Marie Curtis proporcionó a la víctima alcohol y marihuana, lo que agravó aún más la vulnerabilidad de la situación. La víctima fue sometida a relaciones sexuales con Curtis en más de 20 ocasiones durante el periodo especificado. Las acusaciones contra Curtis pintan el cuadro de una persona calculadora y manipuladora que se aprovechó de su posición de autoridad. La víctima, de apenas 14 años en aquel momento, fue sometida a un trauma inimaginable. Las cicatrices dejadas por este abuso durarán sin duda toda la vida. Al difundirse la noticia de la investigación, la comunidad quedó conmocionada e incrédula. Los padres se enfrentaron a la idea de que sus hijos podían haber estado expuestos a actos tan horribles. El Departamento de Policía del Condado de Montgomery, en colaboración con el Distrito Escolar, trabajó incansablemente para garantizar la seguridad de todos los alumnos e identificar a otras posibles víctimas. Tras los resultados de la investigación, se emitió una orden de detención contra Curtis, acusándola de abuso sexual de un menor y múltiples cargos de delitos sexuales de tercer y cuarto grado. Estos cargos reflejan la gravedad de los presuntos delitos y el daño potencial infligido a la víctima. Curtis, consciente de la inminente detención, se entregó. Ahora está a la espera de una vista de fianza, en la que el tribunal determinará si queda en libertad bajo fianza o permanece detenida hasta el juicio. Los cargos contra Melissa Marie Curtis tienen un peso significativo y, de ser declarada culpable, podría enfrentarse a penas severas. El abuso sexual de un menor es un delito grave que puede acarrear largas penas de prisión y el registro de por vida como delincuente sexual. El tribunal considerará cuidadosamente las pruebas presentadas y el impacto en la víctima antes de dictar sentencia. Las consecuencias legales a las que Curtis se enfrenta ahora van más allá de los posibles cargos y penas. No se puede subestimar el impacto de estas acusaciones en su vida personal y profesional. Curtis, considerada en su día una educadora dedicada y respetada, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que ha empañado su reputación. Las repercusiones de sus presuntas acciones también han suscitado preocupación por la seguridad de otros alumnos que pueden haber estado en contacto con Curtis durante su etapa como profesora. El Departamento de Policía del Condado de Montgomery sigue investigando la posibilidad de que haya más víctimas, asegurándose de que todos los afectados reciban el apoyo y la justicia que merecen. Nuestro principal objetivo es el bienestar de nuestros alumnos y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro. Estamos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y hemos puesto en marcha medidas adicionales para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. Nuestros pensamientos están con la víctima y su familia en estos difíciles momentos. Jared Weiss, ex supervisor del FBI, ha sido detenido por su participación en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EEU. A continuación, nos adentramos en las sorprendentes revelaciones sobre Jared L. Weiss, el agente del FBI caído en desgracia. Este video le guiará a través de la asombrosa secuencia de acontecimientos que condujeron a la detención de Weiss y a los cargos a los que ahora se enfrenta. Desde su presunta participación en el famoso motín del 6 de enero en el Capitolio hasta sus altercados con agentes de las fuerzas del orden, las pruebas contra Jared L. Weiss, antiguo agente supervisor del FBI, dibujan un panorama inquietante. Nacido en Modesto, Weiss se dedicó a defender la ley y salvaguardar a la población estadounidense. Ingresó en el FBI a principios de la década de 2000 y ascendió rápidamente, ganándose el reconocimiento como agente competente y dedicado. A lo largo de su carrera en el FBI, Weiss desempeñó diversas funciones, demostrando su pericia y compromiso con la justicia. Conocido por su participación en casos de gran repercusión, especialmente en investigaciones de corrupción pública, Weiss se ganó el respeto y la admiración de la oficina del FBI en Washington durante la década de 2000. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la historia de Weiss, surge un giro sorprendente que empaña su otrora estimada carrera. La salida de Weiss del FBI en 2017, tras 13 años de servicio, se produjo en circunstancias misteriosas y la oficina no dio a conocer los detalles, lo que alimentó las especulaciones sobre los motivos de su repentina marcha.
Sin embargo, poco podía anticipar nadie que esta salida marcó el inicio de una espiral descendente para Jared Wise. La impactante revelación de su presunta participación en el motín del Capitolio del 6 de enero no tardó en salir a la luz, desvelando una faceta de su carácter hasta entonces inimaginable. Los acontecimientos del 6 de enero de 2021 quedarán grabados para siempre en la historia de Estados Unidos. Fue un día que sacudió a la nación hasta sus cimientos, cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos, sembrando el caos y la devastación. En medio del tumulto surgió una figura inesperada: Jared L. Wise, exagente supervisor del FBI. Las acusaciones contra Wise son asombrosas. Supuestamente, no solo participó en los disturbios del Capitolio, sino que también se enfrentó verbalmente con agentes de policía fuera de las instalaciones, profiriendo insultos y comentarios despectivos. Pruebas contundentes, como los registros de las torres de telefonía móvil que señalan su presencia cerca del Capitolio, respaldan estas afirmaciones. Un examen más detallado de las imágenes de vigilancia del Capitolio y de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía reveló el alcance de la supuesta participación de Wise. Las imágenes lo captaron entrando en el Capitolio por la puerta del ala del Senado a las 14:23, coincidiendo con la irrupción de los alborotadores. Posteriormente, deambuló por el edificio durante aproximadamente 9 minutos antes de salir. La supuesta conducta de Wise no terminó ahí. Casi 2 horas más tarde, las grabaciones de la Cámara Corporal de la Policía de Washington le mostraban supuestamente enfrentándose a los agentes en el exterior del Upper West Terrace. Arremetió contra los agentes, calificándolos de repugnantes y comparándolos con los nazis y la Gestapo. ¡Qué vergüenza! El carácter escandaloso de la presunta participación de Wise en los disturbios del Capitolio se ve agravado por sus antecedentes como antiguo agente de las fuerzas del orden. Se esperaba que respetara la ley y defendiera al pueblo estadounidense, pero se encontró en el lado opuesto de la justicia, presuntamente participando en un acto de violencia e insurrección. Las ramificaciones de las supuestas acciones de Wise van mucho más allá de su caso individual. Ponen en duda la integridad del FBI y de las personas encargadas de velar por la justicia. ¿Cómo pudo alguien con semejantes antecedentes sucumbir al caos y la anarquía del 6 de enero? Es una pregunta que sigue confundiendo y horrorizando a la nación. Oficial Tace. ¿Qué pasa, chicos? No mucho, ¿qué tal? ¿Cómo está, oficial? ¿Este es su auto? Bueno, es alquilado ahora. Mi auto está en el taller. A continuación, nos adentramos en el inquietante caso del agente Kyle Tace y las pruebas de parcialidad racial en la actuación policial que han salido a la luz recientemente. Tace, un alto cargo de la policía de Des Moines, Iowa, está en el centro de la polémica al haberse hecho públicos múltiples vídeos que ponen de manifiesto su cuestionable conducta durante un control de tráfico en el que estaban implicados 2 hombres de raza negra. Estas grabaciones, compartidas por el grupo activista Iowa Citizens for Community Improvement, Ciudadanos de Iowa por la Mejora de la Comunidad, revelan alarmantes pautas de comportamiento que suscitan serias preocupaciones sobre la elaboración de perfiles raciales. Todo empezó un día aparentemente normal de julio, cuando el agente Tace paró a 2 hombres negros que salían del Union Park en el norte de la ciudad. Pocos se imaginaban que este encuentro se convertiría en el último de una serie de incidentes sospechosos en los que se vieron implicados el agente Tace y las minorías. El grupo activista Iowa Citizens for Community Improvement, CCI, ha seguido de cerca la actuación del agente Tace y ha presentado 2 denuncias ante la Oficina de Normas Profesionales del Departamento de Policía. Ahora, armados con múltiples vídeos de la parada de tráfico, incluidas imágenes de las cámaras corporales y del interior del coche patrulla, CCI pone de relieve lo que consideran pruebas de actuación policial con sesgo racial. A medida que nos adentramos en las imágenes, empieza a surgir un patrón inquietante. Se ve al agente Tace preguntar repetidamente a los 2 hombres si llevan armas, decir que huele marihuana en el coche y detectar residuos de marihuana en el suelo. El motivo de la detención inicial no queda claro en el vídeo, lo que nos lleva a cuestionar la legitimidad del encuentro. Durante la interacción, el oficial Tace señala al pasajero, expresando su creencia de que el hombre podría llevar un arma debido a su comportamiento. La tensión en el ambiente es palpable cuando el agente justifica su sospecha afirmando: «Tu amigo me está dando la idea de que quizá lleve un arma, ya me entiendes. Eso es lo que pienso. ¿Llevas algún arma encima o en el coche?» «No, oficial. ¿Puedo ser honesto con usted? Huele a marihuana en el coche y puedo ver temblores en el suelo. Tu amigo me está dando la idea de que tal vez tenga un arma». Los agentes proceden a sacar a ambos hombres del vehículo, citando sus preocupaciones y el comportamiento raro percibido, mientras el agente descachea al conductor, Montray Little,
un joven de 23 años de Des Moines. La tensión va en aumento. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se encuentran drogas ni armas durante el cacheo. Adelante, Sal Montray. ¿Por qué razón? Sí, acabo de decirte por qué. 3 veces quieres que vuelva a recapitular. Oficial, mire, mis manos están arriba. Sí, tiene las manos en alto y le pido que salga del coche. Le di mi identificación. Sí, me dio su identificación. Ve a buscarlo. No voy a salir de este coche. Lo que sigue es un interrogatorio profundamente inquietante del señor Little, que es esposado y colocado en la parte trasera de un coche patrulla de la policía. El agente Tace le presiona para que admita haber fumado marihuana o haber estado en presencia de otras personas que fumaban. Amenazando con expedir una citación si el señor Little no confiesa, el agente intenta coaccionarlo para que confiese. Sin embargo, el señor Little mantiene que solo estaba fumando cigarrillos. Incluso después de dejar en libertad a ambos hombres, el agente Tace parece insatisfecho y expresa una persistente sospecha de que algo no iba bien. Esta duda persistente plantea dudas sobre las motivaciones del agente y sobre si sus acciones estaban motivadas por prejuicios raciales. Agente, no hicimos nada malo. Nos detuvimos en el semáforo. Nos detuvimos cuando usted se detuvo. Hice todo lo que me pidió, oficial. Usted pensó que había un arma. No hay arma. No estábamos haciendo nada malo, oficial. La publicación de estos vídeos ha provocado indignación y peticiones de responsabilidades. Laurel Clinton, madre de uno de los hombres implicados en el control de tráfico, se ha manifestado en contra del incidente, afirmando que responde a una pauta de actuación policial con prejuicios raciales. Cuenta que su hijo mayor había tenido un encuentro previo con un agente de policía unos días antes, en el que fue acosado por una confusión de identidad. Su hijo menor también ha sufrido acoso, lo que le ha llevado a cortarse las rastas para evitar una atención injustificada. Bridget Fagan Redburn, organizadora de Iowa CCI, insiste en la necesidad de un cambio en el cuerpo de policía, sobre todo en relación con el agente Tace. CCI ha presentado conjuntos de datos que sugieren una historia de persecución de jóvenes negros, con el 100% de las personas que el oficial Tace arrestó en 2017 siendo negras. Si bien una declaración revisada de CCI indica que la cifra real es de alrededor del 50%, las preocupaciones sobre el sesgo racial persisten. A medida que los videos ganan atención pública, el Departamento de Policía de Des Moines se encuentra bajo escrutinio. El comportamiento mostrado durante este control de tráfico ha suscitado dudas sobre la formación, las tácticas y la responsabilidad de sus agentes. El departamento se ha comprometido a llevar a cabo una revisión administrativa, pero el público exige algo más que promesas. Exige justicia y el fin de los perfiles raciales. El caso del agente Kyle Tace no es un incidente aislado. Arroja luz sobre un problema mucho mayor que afecta al estado de Iowa: las disparidades raciales en la actuación policial. Informes y estudios han demostrado sistemáticamente que los ciudadanos negros de Iowa son objeto de ataques y detenciones por parte de las fuerzas del orden de forma desproporcionada, lo que plantea serias dudas sobre la equidad e igualdad de nuestro sistema judicial. Al parecer, los ciudadanos negros de Iowa tenían 7 veces más probabilidades de ser detenidos por posesión de drogas que sus homólogos blancos, a pesar de que los índices de consumo de drogas entre ambos grupos eran similares. Esta alarmante disparidad situó a Iowa como el segundo peor estado del país en términos de disparidades raciales en las detenciones por drogas. Pero la cosa no queda ahí. Las experiencias de los propios ciudadanos negros de Iowa pintan un panorama preocupante de discriminación y elaboración de perfiles raciales. En una investigación del Des Moines Register, realizada en 2015, las personas negras entrevistadas expresaron casi universalmente su creencia de que eran señaladas por la policía para ser interrogadas. Estos encuentros iban desde paradas de tráfico rutinarias hasta registros y acoso injustificados. Laurel Clinton, madre de uno de los hombres implicados en la parada de tráfico con el agente Tace, compartió las experiencias de su familia. Su hijo mayor fue acosado por un agente de policía pocos días antes del incidente grabado, basándose en un error de identidad. Simplemente estaba fumando un cigarrillo a la salida de un bar cuando la policía afirmó que encajaba con la descripción de un sospechoso buscado. El hijo menor de Clinton también se ha enfrentado a la atención injustificada de las fuerzas del orden, lo que le llevó a cortarse las rastas en un intento de evitar ser el blanco. Estas historias personales no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio. Los datos presentados por Iowa Citizens for Community Improvement, CCI, corroboran esta afirmación.
Si bien la afirmación inicial de que el 100% de las personas que el oficial Taze arrestó en 2017 eran negras se ha revisado a alrededor del 50%, las cifras revisadas siguen planteando preocupaciones sobre la focalización en hombres negros jóvenes. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, solo el 11% de los residentes de Des Moines se identifican como negros o afroamericanos, con un 3,4% adicional que se identifica como perteneciente a 2 o más razas. Estos datos demográficos ponen de manifiesto la marcada disparidad entre la población y el desproporcionado número de personas negras detenidas. La publicación de los vídeos en los que aparece el agente Taze ha provocado indignación y una llamada a la acción. Iowa CCI no tardó en lanzar una petición exigiendo el fin de la discriminación por perfil racial por parte del Departamento de Policía de Des Moines y del Ayuntamiento de Des Moines. En 24 horas, más de 550 residentes habían firmado la petición, lo que demuestra la urgencia y la preocupación generalizada por este asunto. El Departamento de Policía de Des Moines ha reconocido el clamor público y se ha comprometido a llevar a cabo una revisión administrativa del incidente. Sin embargo, la comunidad exige algo más que una simple revisión, exige responsabilidad, transparencia y medidas tangibles para abordar los problemas sistémicos de los prejuicios raciales en el seno de las fuerzas policiales. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.